explicar, después cualquier cosa si se van sumando más, pueden ir consultando. La idea era revisar rápido, no sé si ustedes habían estado en la clase anterior, que tuve un par de problemitas con la computadora, con problemas técnicos, entonces tuvimos que cortar la clase y el último problema, el problema 12, lo habíamos trabajado así medio por el aire, contándolo, pero no lo mostramos. No sé si lo pudieron hacer, la idea era revisar rápido cómo nos daba ese problema para poder interpretar los resultados que teníamos y después continuar con dos problemas más que elegí para hoy, ¿bien? Con el 14 y el 19. ¿Les parece? ¿Alguien antes tiene alguna duda que quieran consultar? No, profe. Bueno, les comparto pantalla entonces, cualquier cosa ustedes me van diciendo. Espero que hoy todo ande bien, si no ya va a ser un cambio de la compu. Bien. Bueno, el problema 12, habíamos charlado un poquito sobre qué significaba la curva de Lorenz. Nos hablaba de la curva de Lorenz, nos daba algunos datos que teníamos de algunos porcentajes, tenían que ver con la población, los ingresos, qué es lo que habíamos interpretado, qué teníamos que graficar ahí. ¿Se acuerdan? ¿Qué era la curva de Lorenz? Que lo habíamos charlado. La curva de perfecta igualdad. Bien, la curva de perfecta igualdad, pero ¿qué me estaba diciendo? ¿Qué información me da? ¿Se acuerdan? El porcentaje de ingresos que tiene un cierto porcentaje de la población. La población. Exacto, el porcentaje de ingresos en relación al porcentaje de la población, ¿bien? Entonces, si tuviera que graficar con los datos que tenemos, vamos a abrir una hoja de cálculo, si tuviera que graficar cuáles son los valores que cuáles son las variables, ¿cuál va a ser la Y variable serían los independiente? Y serían los ingresos, bien, y la variable independiente, la población. la población, bien. ¿Qué valores tenemos para usar como datos? Para que marquemos acá los puntos. ¿Qué Habíamos hecho valores una tenemos? tabla ¿No? con 0, 0. Bien, sabemos que esta curva se va a encontrar entre los valores de 0 y 1. Es decir, que para una población, si la población es 0, los ingresos van a ser 0, y también lo medíamos hasta 1 solamente. ¿Bien? Entonces vamos a tener también el valor 1, 1. ¿Y qué otro dato teníamos? El 70% de la población tiene el 50% de los ingresos, o sea, el 50% de ese Exacto. 100. Bien, el 70%, que lo puedo representar como 0.7 para la población, le corresponden el 50% de los ingresos. Entonces voy a marcar estos puntos. Bien. ¿Con qué función lo aproximamos acá? ¿Qué ajuste podríamos usar? Una polinómica. De segundo grado. Bien, un polinómico de grado 2 o de segundo grado. Lista 1, grado 2. Bien, tenemos entonces la curva, la cual solo vamos a necesitar entre 0 y 1, ¿bien? Podríamos restringir el dominio de esa función, de la función f, entre 0 y 1, que es solamente lo que necesitamos acá. Bien, esa entonces sería la curva. ¿Qué podríamos interpretar? Entonces, en el primer apartado nos pide qué proporción de los ingresos recibe el 20% de las personas más pobres. ¿Cómo lo podría determinar? Le vamos a escribir el nombre de los ejes. Tenemos la población.
y los ingresos. Bien. ¿Cómo podríamos encontrar qué proporción de los ingresos recibe el 20% de las personas más pobres? ¿Sería x igual a 0,2 y hacer una intersección? Exacto, puedo buscar una intersección de x igual a 0,2, ver ahí dónde se hace la intersección, o simplemente evaluar en la función g de 0,2, ¿bien? Nos da 0,05. Podríamos ver acá en los ajustes el redondeo, que a lo mejor eso lo está redondeando. Bien, fíjense, 0,476. Lo podríamos redondear a 0,05. ¿Qué significaría eso? Entonces, para el 20% de las personas más pobres, los ingresos que reciben son ¿de cuánto? Si yo quiero decir en porcentajes a este valor. 4,76%. Exacto, Aproximadamente. aproximadamente un 4,76%, ¿bien? Entonces, en este apartado simplemente era reemplazar. Pero después nos hablaba sobre el coeficiente de desigualdad de la curva de Lorenz. ¿Se acuerdan qué era el coeficiente? Sí. A mí al hacer así en el gráfico me da también 0,05 como le daba recién, Sí. pero analíticamente me daba 3,8. Muy distinto. A ver, Claro. ¿Lo podríamos... podríamos hacer analíticamente? Sí, lo vamos a hacer acá en una... A ver, porque debería dar, o igual o bastante aproximado. Bien, vamos a evaluar en la función. Esta es la función. No, pero igual te debería dar más cercano, porque a lo mejor vos redondeaste acá, suponiendo que hayas hecho, a ver, 0,95, en vez de con todos los Claro, decimales que sí, tengo acá en vez de 0,95 puse. bueno, pero de todas formas debería, que esté redondeado, debería darnos bastante aproximado. Me parece mucho la diferencia que te dé 3. 0,95 por, tenemos 0,2, ¿era? Sí, el 20% Claro. al cuadrado, más 0. Acá lo redondeaste a 0,48 Sí, o 0,05. 0,5. Bien, 0,5 por 0,2. 0,2. Bien, me da 6 sobre 125. 0, fíjate que me da 0,048. Quizás hubo ahí algún error al reemplazar, a lo mejor acá en el cuadrado. Porque fíjate que da bastante cercano a este número que tendríamos acá. Bien, revisa si es algún error de cálculo. Porque si la función acá te quedó igual o redondeada así, 0,95 y 0,05, debería darte aproximado. Fíjense que este número, si lo redondeamos, nos da 0,048. Bien. Bien, Estaríamos gracias, en un profe. 4,8% o un 4,76%. Bien. Bueno, estábamos hablando entonces sobre el coeficiente de desigualdad. ¿Qué era el coeficiente de desigualdad? O también tenía otro nombre que había aparecido, que ustedes me contaron. El de Que Gini. decía, exacto, el coeficiente de Gini. ¿Qué significaba? Yo lo quiero interpretar así de forma general. ¿Qué puedo decir? Mide la desigualdad en la distribución del ingreso en una determinada región y en un periodo de tiempo. Exacto. ¿Y qué necesitaría acá además entonces de esta curva que tenemos? Es el área entre la curva de Lorenz y la diagonal igualitaria sobre el área Bien. debajo de la diagonal igualitaria. Bien, acá lo que tendríamos que hacer es trazar una recta entre estos valores, o en realidad sería una función, que la función en este caso va a ser x, para el problema va a ser la función p, estamos hablando de la población, sería y igual a p, en este caso x, de que le corresponde, vemos que a 0 le corresponde 0, si yo me fijo a 0,2 le corresponde el valor 0,2,
y así para cada valor. Ahora sí, como me decías, habíamos encontrado bien que en la formulita usaba el A y el B. ¿Qué era el A? Tendríamos que calcular áreas. ¿Qué áreas tendríamos que calcular? El área entre la curva de Lorenz y la diagonal Sí. que hicimos. Bien, Claro, sería como H tenemos y que C. calcular, exacto, como tenemos que calcular un área, estamos hablando del integral, lo vamos a resolver directamente acá con el software, total. Ustedes están ya un poco más amigados con las integrales, después los otros problemas los vamos a resolver paso a paso. Vamos a hacer integral entre, ¿bien? Entre la función sería la x, que sería la h, y la otra es la g. Sí, El extremo inferior del intervalo, ¿entre qué valores integramos? entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿bien? Esto sería entonces el área, que justo lo llamo B, y esa es la que usamos como A, pero no hay problema. ¿Y cuál otra? Y la que está entre la diagonal y el eje. Bien, entonces eso voy a usar solamente el integral. De H, entre 0 y 1. Acá. Bien, de la función G entre 0 y 1. Esperen, quiero ver si me tomo bien, que no veo. Sí, 0.35 lo redondearíamos, ¿bien? Entonces acá es Bien. cuestión de hacer... Es la curva de indiferencia. Perdón. Es la curva de Lorenz la que tenemos que integrar, ¿no? No es la diagonal. ¿Cómo? Cuando... No, pero por eso lo comprobé. Mira, es como que el color justo quedó Bien, bien. acá. Me Ahí está. confundí. Mira, le voy a cambiar el color porque si no, no se ve. Pero yo también le saqué para ver porque parecía que integró todo. Pero no, integró solo la curva. Mira, le vamos a poner otros colores. Bien, vamos a integrar. En rosa esta era acá entre las curvas y acá lo vamos a usar con verde. Bien, ahí está. Bien, miren, ahí está. La parte esta, bueno, la llamo B, 0,16 aproximadamente, y C, 0,35. Bien. Entonces tendríamos que calcular, ahora teníamos, era A sobre A más B, en este caso sería B sobre B más C. Bien. Entonces tendríamos 0, a ver si me lo toma, si yo escribo estos valores de B, B dividido B más C, para que lo haga exacto y si no lo podemos aproximar. Bien, sí. Y si no, simplemente escribir estos valores lo podríamos redondear ahí a 0,16, 0,34. Bien, aproximadamente sería 0,3175. Bien. ¿Y qué información nos está brindando? Algo habíamos dicho. ¿Qué significaba? ¿Era el porcentaje de desigualdad? Exacto. Bien, acá tendríamos un 31,75%. Bien, ¿alguna duda con este problema o pasamos rápido a los de esta clase? Yo, profe, tengo una duda. ¿Cuál es el área de lo verde? ¿El área de lo verde, el número o qué integramos? No, ¿qué integramos? Integramos el área debajo de esta curva, que es la función que habíamos encontrado, esta función. Bien, la curva de Lorenz, 0,95 esta, que habíamos encontrado, esta polinómica. Debajo de esa curva integramos entre 0 y 1. Y nos da este Sí, resultado. porque también la hice así y me da 0,5, no 0,34. ¿La hiciste así con GeoGebra? Claro, ¿Y la función está igual? sí, yo la redondeé, no tiene tantos decimales, tiene 2 nada más. Bueno, ¿Puede ser quizás eso? ahí pueda cambiar un poquito por los decimales.
pero si no lo podríamos ver de forma analítica, 0.95, lo integramos, acá me quedaría x al cubo sobre 3. A ver si quieren lo vemos de forma analítica para corroborarlo. Tendríamos, integramos acá 0,95, lo vamos a redondear a 0,95. X al cubo sobre x al cuadrado, me quedaría x al cubo, 0,95 por x al cuadrado, y nosotros estamos integrando entre 1 y 0, entonces tendríamos que evaluar 1 al cuadrado, que sería, perdón, al cubo, que sería 1, sobre 3. Y después le sumamos, acá me queda 0. Acá lo había redondeado 0,45 o 0,5 al otro coeficiente. 0,5. Bien, 0,5 por, si integramos la x, nos queda x al cuadrado y estamos evaluando en 1, entonces nos quedaría 1 al cuadrado, que es 1. Y esto después lo tendríamos que restar para el valor de 0, lo cual no es necesario escribirlo. Y nos da, mira, 0,36. Cambia, ahí sí lo redondeamos. Bien. De todas formas, acá a ver, podríamos mejorar esta aproximación escribiendo los decimales. Bien. De todas formas nos sigue dando 0,3651. Se ve que está tomando con más cantidad de decimales, porque pienso que GeoGebra trabaja con más cantidad de decimales. Bien. De todas formas, no hay problema si lo resolviste así, porque es más o menos, no está tan cercano, Claro, sí, pero hice lo mismo y apliqué la sí. misma formulita de A sobre A más B. Claro. Así es también Bien, te capaz va que a hice lo cambiar mismo, un poquito. ¿no es? Bien, va a cambiar un poquito ahí, porque piensa que el software es mucho más aproximado, porque está trabajando con muchos decimales. No sé con cuánto trabaja, creo que no sé si 10 o más decimales. Entonces está trabajando con todo ese número y posiblemente ahí sea el error ese de aproximación. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? No, pero Bueno, nos vamos entonces al problema 14. Vamos a interpretar qué pasa en el problema 14. No sé si ya lo intentaron, si lo estuvieron viendo. ¿De qué habla el problema 14? Dice, el costo semanal de producir cierta cantidad de artículos está dado por los valores que se registran en la siguiente tabla. Tenemos en esta tablita las cantidades expresadas en kilogramos y el costo expresado en dólares. Y nos pregunta, dice, el fabricante estima que esta semana la producción estará entre las 200 y 300 kilogramos, entre los 200 y 300 kilogramos, ¿cuál será el costo promedio semanal en ese intervalo? ¿Bien? Bueno, como tenemos acá una tablita en donde nos está dando distintos valores para los costos, según las cantidades, tendríamos que empezar armando una función, ¿bien? ¿Qué función sería esta que buscamos si yo grafico los valores de esta tabla? La función de costo total. La función de costo total, exacto. Pero después nos está preguntando sobre el costo promedio. Claro, tenemos que dividirla por las cantidades. 100. Bien, pero ¿qué pasa como me está dando un intervalo? ¿Puedo dividir por las cantidades o como ya me está dando un intervalo, por qué lo puedo dividir? Por 100, porque es 300 menos ¿Por qué 200. 100? Exacto, por esa diferencia Claro. entre las cantidades. Bien. Vamos a crear una lista de puntos. Bien, vamos a buscar dónde están estos puntos. Tenemos 38.000, 50.000. Y acá tenemos 500.
Bien, ¿con qué función lo podríamos aproximar? Una polinómica, creo que era de grado 2. Bien, una polinómica de grado 2, vamos a hacer un ajuste. Polinómico, con la lista de puntos del 1 y el grado del polinomio 2. Bien, tenemos acá entonces la función. Nos está pidiendo entonces que a esta función necesitamos calcular el costo promedio. Y el costo promedio, como tenemos un intervalo, podríamos dividir entre la diferencia entre esas cantidades. Bien, vamos a escribir acá. Entonces nos quedaría 1 sobre 300 menos 200 y la integral entre 200 y 300 de los costos totales. Para ver de nuevo, que me perdí en lo que me ibas diciendo. Sí, sería entonces 1 sobre 300 menos 200, la integral definida entre 200 y 300 de los costos totales. Perdón, creo que no era 100 y 200. O 300 y 200. Ah, está bien, 300 y 200, sí. 300 menos 200. Bien, puedo Por la sacarlo integral como una definida. constante, como 1, pero en realidad la función la tendría que escribir acá. Bien, q al cuadrado más 16q más 5000. Esta sería la función de costo promedio. Bien, acá le tendríamos que hacer la rayita ahí arriba. Claro, tendríamos que integrar si la función fuese de costo marginal. Ahí Bien. sí. Claro, sí, Y sí, sí. después sí. No, pero ahora sí tenemos que integrar. Pero cuando nos pregunta sobre la función de costo promedio, esta sería la función de costo promedio. Ahora sí, si integramos, como acá tenemos 300 menos 200, va a quedar 100, lo sacamos como una constante e integramos solamente la función. ¿Se entiende? Es lo mismo, es una cuestión de notación nomás. Mira. Ahora, como tengo que integrar, para no integrar todo esto lo voy a sacar como una constante, que me va a quedar 1 sobre 300 menos 200, ahí me va a quedar 100, e integro. Bien, ¿entre qué valores voy a integrar la función? 200 y 300. Entre 200 y 300. La vamos a resolver acá de forma analítica, después lo controlamos con el software. Entonces tendríamos 1 sobre 100 y tenemos la integral de todo esto. ¿Cómo nos quedaría? Para no escribir todos los pasos, vamos pensando ya en la integral de cada uno. Nos va a quedar. Voy a escribir abajo. Insertan. Ecuación. Nos va a quedar 1 sobre 100. ¿Qué pasa si integro 0.1 q al cuadrado? ¿Cuánto me da? Esto está multiplicado. 0.1 va a ser una constante y estoy integrando q al cuadrado. ¿Qué me quedaría? El cubo de 3. Bien, q al cubo sobre 3. Bien, eso lo podemos dejar así, pero es mejor que nos quede así. Bien, y esto lo vamos a evaluar entre 200 y 300. Bien, después nos queda más. Acá va un paréntesis grande, un corchete, porque está multiplicando todo. ¿Qué pasa si integro 16q? 16 es una constante y si integro q, ¿qué me da? Q al cuadrado sobre 2. Q al cuadrado sobre 2. Bien, o acá directamente podría simplificar y escribir el 8. 16 y 2. Esto también va a estar evaluado entre 200 y 300. Y por último nos queda más 5000, que si lo integro, ¿qué me queda? Si lo saco como una constante, estoy integrando al 1. ¿Qué me queda? Si integro a 1 con respecto a q.
¿Qué me quedaría? Q. Q. Bien. Bueno, y ahora es cuestión de reemplazar. Ah, y acá vamos a cerrar el paréntesis que es la multiplicación. Es cuestión de reemplazar, lo pueden controlar después, Q el 300 al cubo, dividido 3, lo multiplico por 0,1. Después le voy a restar el 200. Bien, y este cálculo lo pasamos todo al cálculo simbólico y nos debería dar igual que al resolver acá la integral. Bien. Tendríamos la integral, pero nos falta multiplicar. Tenemos la función f por, le vamos a multiplicar esta constante, 1 sobre 100. Entonces integramos esa función. Integral de f entre 200 y 300. Bien. Y nos dio 15.333,33. Bien. ¿Qué significa ese valor? Que es el costo promedio semanal en ese intervalo, de 200 y 300 kilogramos. Exacto, el costo promedio. Bien, pero piensen que ustedes, si yo evalúo acá en esta función, tengo el costo promedio. Pero como estoy integrando acá entre 200 y 300 en un intervalo dado, ¿el costo de qué es? ¿El costo promedio de qué? De ¿Un producir valor cierta cantidad de aproximado? artículos. Entre 100 y Bueno, 200 kilogramos. Perdón, entre 200 y 300 kilogramos. exacto, pero cuando estoy integrando me está hablando del valor de cada de cada kilo, en Kilogramos. este caso, Claro. de cada kilogramo, ¿bien? Fíjense en la interpretación, nos vamos a la unidad para que quede claro eso. Acá nos habla del valor promedio de una función, ¿bien? Bueno, nos habla de la media aritmética, acá tenemos la función promedio, en este caso teníamos el costo promedio, acá aparece esta constante, y fíjense que estamos integrando. ¿Cómo se interpreta? Lo interpretamos como haber producido 20 toneladas y cada una a un precio de 11.000 en este caso, porque integraba entre 180 y 200. Entonces, ¿acá qué sería? ¿Cómo sería la interpretación del problema? Que producimos ¿cuántas en este caso kilogramos? Que entre 200 y 300 kilogramos, cada kilogramo Serían de 100 kilogramos. Exacto. Claro, Nos tendría un precio de 15.333. 15.333. Entonces, producir 100 kilogramos, porque estamos integrando entre 200 y 300, cada kilogramo nos estaría saliendo aproximadamente, recuerden que esto es una aproximación, 15.333,33. ¿Bien? Bueno, ¿y qué otra cosa nos preguntaba? Ah, esto solamente nos preguntaba. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cuál será el costo En el promedio semanal en ese enunciado intervalo? Sí. nos Semanal nos falta. dice Sí. que el intervalo está entre 200 y 300. Cuando vamos a resolver Sí. analíticamente y ponemos, como por ejemplo puso usted primero ahí en el Word, puso Sí. 300 menos 200. Siempre ponemos primero el mayor valor y después le restamos el Sí. menor valor. Sí, porque acordate que eso venía de un teorema, que lo podemos buscar acá, que el teorema que me decía que era f de b menos f de a, la f mayúscula que era la primitiva. Es el valor extremo, el superior, menos el inferior. En este caso, evalúo primero para 300 y le resto el 200. Claro, bien, ¿Bien? perfecto. Gracias. Pueden comprobarlo. Yo lo había hecho acá en el cálculo simbólico en GeoGebra, si quieren lo hacemos, y coincidía con este valor que nos da acá el software. Bien, es cuestión de ir escribiendo todo esto. Bueno, ¿alguna duda con respecto a este problema o pasamos al otro?
acá es cuestión de resolver esos cálculos. Bien, valor en 300, valor en 200, bueno, y ojo acá cuando lo pasen al cálculo simbólico de que el 1 sobre 100 está multiplicando a toda esta expresión, ¿bien? Por eso puse ese paréntesis que mucho no se ve, pero está multiplicando a todo esto que es la integral de la función. Bueno, pasamos entonces al otro problema. El otro problema es el 19. Lo leí el problema 19. Ah, no les pregunté cómo venían con el práctico. Si ya estamos en la última semana de este práctico. Ya llegaron a estos últimos. Sí, yo sí. Bien. ¿Y este lo hicieron justo el 19 o lo intentaron? Yo no, profe, todavía no el 19. Bueno, lo vemos. Nos dice una compañía puede reducir sus gastos laborales. Esperen que abran un poquito más acá. Automatizando su planta. Sin embargo, la automatización de la planta requiere mantenimiento extra, el cual se incrementa con el tiempo. La tasa de ahorro neto anual después de T años, durante los primeros años, está dada por los siguientes valores. Bien, y tenemos una tablita que corresponde al tiempo en años y a la tasa de ahorro neto anual, en millones de dólares por año. Nos pide que calculemos cuál es el ahorro total sobre los primeros 8 años y después nos hace unas preguntas como ¿cuántos años debe conservarse el equipo automatizado antes de que los ahorros totales empiecen a decrecer? ¿Y cuál es el valor máximo de los ahorros totales? Entonces, vamos a empezar, mientras yo voy cargando la tablita. Si yo acá borro esto, todo debería desaparecer. Bien. Yo voy cargando la tablita y ustedes me dicen de qué tendría que hacer. De qué me está hablando el problema. Tasa de ahorro. ¿Qué significan estos valores? Tenemos el tiempo y la tasa de ahorro. Y nos está preguntando sobre el ahorro total sobre los primeros 8 años. ¿Cómo podríamos calcularlo? Integrando la función que nos dé por la tasa de ahorro, buscando la función de ahorro. Exacto. Si yo acá, bueno, acá como tengo una tablita, me doy cuenta que tengo que buscar una función. Si yo busco una función, en este caso corresponde a la tasa de ahorro, esta función que busquemos un ajuste acá. Pero como me está preguntando sobre el ahorro total, debería integrar esta función y me está diciendo en un intervalo dado, en un intervalo de en los primeros 8 años. Entonces, ¿entre qué valores tendría que integrar? Entre 0 y 8. Exacto. Bien. ¿Con qué función podríamos aproximar acá a estos puntos, hacer un ajuste? Esperen que se ponga un poquito. Ahí está. ¿Qué función podría hacer un ajuste? Una polinómica de segundo grado. Bien, una polinómica. L1 de grado 2, bien. El comportamiento, bueno, de una polinómica primero va a crecer, pero está en la parte negativa y estamos hablando del tiempo, así que no nos interesaría esa parte. Y después en la parte que nos interesa vemos que solamente decrece hasta el 12 en donde corta a la función. Entonces esta tenemos el tiempo en años y la tasa de ahorro. Millones de dólares por año. Bien. Entonces, si tenemos esta función, pero como nosotros queremos calcular el ahorro total, deberíamos integrar. Bueno, si integramos esta función, deberíamos buscar la integral de la función f entre, habíamos dicho, 0 y 8. ¿Bien? Tenemos acá el valor. Analizando acá un poquito, si integramos, ¿qué nos quedaría? Tendríamos la integral de
menos 0.5 x cuadrado. Menos 0,5 me va a quedar como una constante e integro el x al cuadrado. ¿Qué me daría? ¿Cuál es la función ahí? Si integro x al cuadrado. En este caso lo podríamos llamar, estamos hablando del tiempo, t. ¿Cómo? No escuché. T al cubo sobre 3. Exacto, t al cubo sobre 3, acá tendríamos la constante menos 4, y integro solamente t, entonces nos quedaría t al cuadrado sobre 2, y el 120 que nos quedaría 120t. Después es cuestión de evaluar entre 8 y 0, ¿bien? Y se lo restamos al de 0. Lo que nos debería dar, que es el área de acá debajo de la curva, que encontramos entre 0 y 8, 746,67, ¿bien? Cualquier cosa, si ustedes presentan alguna duda, así como recién me fueron consultando, lo vemos y lo hacemos. Yo es para no hacer todo el cálculo, después que hay que reemplazar, escribir todo eso, verlo en el cálculo simbólico, ustedes ya saben cómo resolver las integrales, por eso me interesa más la parte de la interpretación del problema y cómo ir resolviéndolo, pero cualquier cosa, si tienen alguna duda con respecto ahí a lo algebraico, me lo dicen. Y lo resolvemos acá. Bueno, entonces, ¿qué significaría ese 746,67? ¿Qué significa? ¿Qué estábamos buscando? El ahorro en ese periodo. Exacto, el ahorro en los 8 primeros años que nos preguntaban. ¿Bien? Después nos preguntas cuántos años debe conservarse el equipo automatizado antes de que los ahorros totales empiecen a decrecer. ¿Cómo me daría cuenta? De forma matemática, ¿qué tendría que estar analizando acá en esta función? Recuerden que esta es la tasa de ahorro y no es la función de ahorro. ¿Qué tendría que estar mirando? ¿Cuándo van a empezar a decrecer los ahorros? La intersección. Cuando comienzan a ser, exacto, si nosotros vemos acá, vamos a achicar un poco esto, la escala, vemos que después de 12 comienza a tomar valores negativos, ¿bien? Entonces estaríamos diciendo que, como esto nos está hablando de la tasa, acá sería que la derivada es igual a 0, ¿bien? Después de los 12 años, comenzaría a tomar valores negativos. Viendo la función, comienza a tomar valores negativos. Y en el contexto del problema, con la función que estamos representando, ¿qué significaría que empiece a tomar valores negativos? Los ahorros totales comienzan a decrecer. Exacto. Fíjense que, o sea, hasta acá tendría ahorros, sería. Podemos buscar acá la intersección. ¿Cómo podemos O interpretar la raíz. o sea, eso, profe, ¿cómo se interpreta eso? Que a partir de 12 aproximadamente, de 12 años tenemos ahorros. A partir de los 12 años, ¿qué tenemos? No, podemos Creo decir que lo ahorros habíamos para- trabajado con otra. Creo que hablábamos de que no teníamos ahorros, lo decíamos. ¿Se Teníamos más acuerdan que gastos. habíamos trabajado con otro problema? Claro, habíamos trabajado con otro problema que ustedes también tenían mucha más interpretación, porque a lo mejor lo vieron en otra materia, y que lo que decíamos es que no tenía ahorros a partir de los 12, porque son negativos. Entonces decíamos, de ahí ya no tendría ahorro, ahorraría hasta acá, hasta los 12 años. Si conservo 12 años el equipo. Bien. ¿Bien? De forma matemática lo estoy viendo como cuando la tasa, en este caso de ahorro, o la derivada es 0, que lo puedo encontrar con las raíces. Fíjense que acá me aparecieron 2 raíces, porque nos aparece también esta raíz negativa, la cual no nos interesa y nos quedamos solamente con 12. Como estoy viendo cuál es igual cuando la derivada es igual a 0, estaría viendo la derivada las raíces de la derivada. Bien, entonces en 12, y la última pregunta es ¿cuál es el valor máximo de los ahorros totales? Entonces ahorró nada más por 12 años. Si ahorró entre esos 12 años, ¿cuál es el valor máximo de ahorros que tiene? O sea, ¿cuánto ahorró en total vendría a ser? El área No entre puedo 0 y calcular 12. eso. Exacto, la integral, el área debajo de la curva entre 0 y 12.
la integral entonces de la función f entre 0 y 12, ¿bien? Esto es ¿Podría todo. ser Vamos a también ver. el máximo de la curva de ahorro total y no de la marginal, que es esta justamente? Ah, ¿querés que grafiquemos cuál es la... Claro, en realidad está bien, es el área, Bien, pero también es el sí. máximo de Bien, la por curva. eso, grafiquemos cuál es la integral. ¿Cómo nos quedaría acá la integral? Ahora vamos a pensar nosotros que algo habíamos dicho. ¿Cómo graficaría la integral? ¿Qué me quedaba? Menos 0,5 era una constante. Te X, queda en me realidad quedaría X al cubo. 0,25. Bien, vamos a calcular directamente acá. Pero no le tendría que dar los valores de los extremos. Bien, solamente estaría integrando la función f con respecto a x. Bien, pero me va a dar acá con una, ¿se acuerda que cuando integrábamos y no teníamos un intervalo, nos va a dar más una constante c, que acá no estaría, no la está considerando, está tomando como que es 0. Bien, como teníamos una cuadrática, esta va a ser una polinómica de grado 3. Bien, y fíjense, ¿cuál sería el máximo? Podemos ver ahí cuál es el valor extremo, muy buena tu interpretación. Ay, perdón, busqué las raíces. Y era el extremo. El extremo es el valor K. Bueno, fíjense que nos da los negativos también, porque esto, bueno, hay como muchas cosas, pero tenemos que ver cómo es el comportamiento de esta función. Nos está dando el valor J, que es un valor negativo, en menos 20. ¿Bien? ¿Se acuerdan que la derivada cortaba también al eje X en menos 20? Por eso tenemos otro máximo ahí. Y acá nos estaría hablando de 12,864. ¿Bien? Sería a los 12 años, 864 sería el ahorro máximo. Que es el área de la curva de ahorro, de la tasa de ahorro. Exacto. Exactamente. De la curva de la tasa de ahorro. Bien. Acá lo podemos ver como máximo. Bien, esta no iría acá porque sería acá esta sería la función de ahorro. Y ahí tendríamos el máximo. Bien. Muy buena también tu interpretación. Es buenísimo cómo está todo relacionado con todo en realidad. Está muy bueno. Sí. Yo creo que ahora es como que pueden ver lo que pasa con las matemáticas, es que cuando vas terminando, o sea, ustedes ahora ya sabiendo todo esto de las funciones, trabajaron primero con las funciones, con las ecuaciones, después con las derivadas, ahora con integrales, y es como que ahora lo pueden cerrar. No sé si cuando estaban viendo derivadas Tal lo cual, podían sí, interpretar sí. de esta forma. Sí. Porque son O sea, procesos tan que cuestan tanto, entonces es como que se contenta que no entiendo qué es la derivada y no entiendo qué es la derivada y después como que cuando lo entienden ya después lo pueden aplicar en la materia que sigue. y aparte te das cuenta rápido de las cosas. Y te Exacto. das cuenta que cómo está relacionado con todo, está muy bueno. Está muy Eso es bueno. porque el conocimiento ya lo adquirieron, ya lo tienen, se apropiaron de ese conocimiento. Ya no es más veo lo que dice acá, sino que ustedes ya entienden qué es lo que está pasando. Muy bien. Felicitaciones por haber llegado hasta acá. Gracias, profe. No sé si después siguen avanzando, no tienen más matemáticas, pero a lo mejor en alguna otra, en algo, en Yo otra tengo toda la materia carrera, después. ¿Qué estás estudiando? economía, entonces tenés todos los años. Pero Ah, son bueno, ¿para matemáticas qué voy a engañosas porque verte? le cambian el nombre. Claro. Sí, sí, igual no es lo mismo matemática y economía, pero están muy relacionadas. ¿Y dónde estás estudiando? ¿También virtual o vas a cursar? No, yo acá estoy haciendo la licenciatura en economía, entonces tengo, Ajá. creo que es financiera, estadística, matemáticas para economistas y econometría 1 y 2. Oh, un montón. Sí, literalmente todos los semestres tenés una materia de matemáticas y en primer año en algún momento tuvimos dos, porque tuvimos geometría analítica. Claro. Entonces, ¿cómo es? ¿Vos estás haciendo dos carreras de acá? No,
Una en la UBA, que estoy haciendo el CBC, y otra acá. Bien. La de acá Es economía, es economía. ¿Y la otra? Esa te preguntaba. licenciatura en matemáticas. Ah, ahí está. Por eso tanto. Bueno, me lo vas a relacionar. Después podés ser Claro. profe No, de... yo profe de paciencia no. Pero me gusta matemáticas y lo que te pasa es que ahora veo demasiadas cosas en una función y como que no te da el tiempo para poner todo lo que vos querés poner en 2 horas, Claro. porque cada vez es más lo que podés analizar. Exacto, sí. Más que vos entendés mucho mejor las interpretaciones, porque por ahí uno si se queda solamente con los lentes de la matemática, a mí lo que me pasa es que acá yo estoy aprendiendo junto con ustedes las interpretaciones de lo que es lo económico, porque yo en la carrera veíamos una que otra aplicación, pero es la matemática pura, sin aplicaciones, exacto. Entonces, acá lo empiezo a relacionar, pero si una vez que lo vas entendiendo, ya vas pudiendo hacer muchas más interpretaciones. Imagínate vos con una carrera de licenciada en economía, en matemática, después. Y es que en Un mundo. economía en realidad está muy relacionada con matemáticas. Los que son másters y doctorados son todas materias de matemáticas, no es mucho de, Claro, de teoría. claro. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta, lo que quieran que veamos? Yo quería preguntar algo, pero de la unidad que viene, Sí. pero no sé si tiene respuesta. A ver, Cuando aplicás si no el la criterio de pienso. Cauchy, cuando aplicás Cauchy, que vos pones la raíz y la idea es cancelar para después seguir resolviendo. Y ahí me Sí, surge ¿y por qué? O sea, porque no es que alguien se levantó un día y dijo, esto es válido. Hay un claro. porqué entendible. Debería estar, te lo busco, trato de buscarlo para la semana que viene y ya vamos a estar empezando con ese práctico. Así que guarda la duda para la semana que viene Dale. y yo voy a buscar a ver qué encuentro y cualquier cosa lo compartimos acá en la clase. Si tú también buscas algo, lo compartimos acá y vemos. No tengo ahora una Gracias. respuesta de por qué, pero sí, para mí todo tiene un porqué. Sí, Es entiendo que interesante la también. fundamentación es más de doctorado incluso que de licenciatura, o sea, es como hay Claro. determinadas fundamentaciones que son complejas de entender, pero bueno, calculo Es que que no es que alguien quizás se levantó y dijo, hacelo así. claro, ojo porque quizás lo que nos dicen, sí, todo tiene un porqué, pero vamos y buscamos ese porqué y no entendemos por qué lo está haciendo así. Entonces es como que a veces lo tomamos y decimos, bueno, nos quedamos con que es así, entendiendo que tiene un porqué, pero no logramos entender o no se nos hubiera ocurrido de esa forma, quizás. Así que Sí, bueno, yo sé que busco a ver qué. probablemente hay muchas cosas que no las termine entendiendo, pero bueno, quiero Sí. intentar por lo menos entenderlo y ver cómo se hace. Bien, dale, yo busco y lo compartimos acá, si no cualquier cosa también lo compartimos en la clase teórica que se suman algunos más. Bueno, Bien, gracias. bueno, si no quedan más dudas, seguiríamos ya, terminamos con este práctico. Si les queda alguna duda de este práctico, consúltenos por privado, nos pueden hablar o en el foro compartirlo. Y, y ya la semana que viene estaríamos empezando con el otro práctico. Bien, Bueno, Gracias, profe, profe. gracias. bueno, que tengan linda tarde, lo que queda del día y buenas noches. Igualmente, Chau, chau, hasta chau. luego. Nos vemos mañana. Chao, gracias.